entonces vamos a ver cómo le desmontan el circo a la dictadura de los Castro. Usted sabe que la dictadura de los Castro estuvo sacando a los 4 médicos repugnantes para que estuvieran mintiendo sobre el caso del niño Damir, porque se le fue de las manos y lógicamente están haciendo el ridículo y ellos tienen que hacer cualquier cosa para tapar la mediocridad y la falta de todo que hay en Cuba. Entonces vamos a ver cómo aquí van a desmentir aquí todo el descaro de la dictadura de los Castro y esos 4 médicos. Vamos allá, escucha. Vamos allá. A la campeona de este niño, que de cierta forma es el niño de todos nosotros. Si se escucha bajito es porque está así. Buenos días a todos. Yo soy Eliana también Páez, la mamá de Damir. Es un placer y un honor estar delante de ustedes dando esta conferencia de prensa y quiero agradecer a todos ustedes. Igual yo nunca había hecho esto, pero bueno, por mi hijo hasta lo último. Debe estar nerviosa ella. Decidí venir aquí por el programa que hicieron en la Sí, una cubanita romana. Esto se escucha bajito. Tenemos que tratar de escucharlo. Yo lo escucho bien aquí en los audífonos, pero sí sé que se escucha un poquito bajito. No tengo cómo subirle más el volumen. Entonces, vamos a escuchar lo que dice. Traten de quizás al menos escuchar algo de lo que van a decir ellos aquí. El sistema cubano, el mal gobierno cubano y el sistema donde participaron 4 médicos. Y bueno, aquí voy a poner mi verdad, que es lo que yo pasé con mi hijo, gracias a esos médicos, a ese mal gobierno y a ese sistema. Damir es un niño que desde muy pequeño fue mal. Gracias, mi amiga. Yo me di cuenta de todo. Por así decirlo, tarde. Yo me manifesté junto a Dianjuca Salcedo Verdecia el 2023 en el Ministerio de Salud Pública, ya cuando Damir tenía 8 años, pero gracias a ella tengo que decir que comencé a ver la luz de toda la verdad y de todo lo mal atendido que estaba haciendo mi hijo desde que nació. Damir es un niño que estaba enfermito desde que nació con una enfermedad genética que se llama neurofibromatosis tipo 1 y por el cual desde el 2023, desde que me empecé a manifestar, desde que comencé a publicar en redes, me lo desahuciaron. Entonces, yo llegué a pensar que la conducta que tuvo el Ministerio de Salud Pública con mi niño, cuando digo Ministerio de Salud Pública, digo los médicos directamente que atendieron a mi hijo, que no fue ninguno de los que salió en la revista Buenos Días ni en la radio a hablar sobre el caso de mi niño, que en ningún momento yo di mi consentimiento para que saliera en la televisión nacional cubana ni en la radio, y como quiera salieron hablando de mi hijo. Entonces ninguno de esos médicos que estuvo allí atendió a mi niño personalmente, ninguno le puso un dedo encima, ninguno lo examinó nunca, ninguno lo ocultó, ninguno le hizo nada. Entonces yo necesitaba venir a aclarar eso y aclarar lo que dijo la doctora David Consuela Otero, la directora de Juan Manuel Márquez, donde fue también muy mal atendido mi hijo. Ella me inculpó de no haber hecho. Ella quiso decir como que yo era la culpable de que mi hijo hubiera llegado al punto en que llegó y a las condiciones críticas en las que el niño se trajo para acá, para los Estados Unidos, por no haberle hecho una biopsia. Y yo tuve suficientes razones, suficientes motivos para no dejar que hicieran esa biopsia. Y yo se lo quiero decir al pueblo de Cuba y a todo el mundo, a toda la persona que me escriba, a todo el que quiera preguntar por qué yo no hice esas biopsias. Esas biopsias yo no dejé que se hicieran por todo lo malo que le habían hecho anteriormente a mi niño. Mi niño fue muy estudiado, ya lo último fueron 2 procederes invasivos, que fueron 2 medulogramas, uno hecho el 19 de noviembre y uno hecho el 7 de enero. Esos medulogramas, por mal procesamiento de anatomía patológica de la doctora Isabel, patóloga de Juan Manuel Márquez, hospital donde la doctora David Consuela es director,
esos medulogramas no arrojaron ningún resultado. Mi niño no tuvo diagnóstico en ese hospital. Entonces yo publicaba, cuando quisieron venir a hacerle la biopsia a mi niño, Damir mismo dijo, ya no quiero más de una prueba, mamá, ya no quiero más de una prueba, yo quiero irme de este hospital. Y así, tomando la palabra de él y con todo lo que le habían hecho, mal hecho, que no se había diagnosticado, yo decidí decirle a ellos que no. Biopsia, que eso fue lo que no aclararon ellos en la revista Buenos Días. Biopsia que no se hizo en el Juan Manuel Márquez. Pero cuando a mi hijo lo trasladaron del Juan Manuel Márquez al Instituto de Neurología y Neurocirugía, los médicos cubanos, el doctor Orestes, que es el director del Instituto de Neurología y Neurocirugía, sabe que sí se le hizo la biopsia, sí se le hizo la biopsia de la lesión de la cabeza al niño y se le hizo otro medulograma en el Instituto de Neurología y Neurocirugía por los doctores Gustavo Martiniano, que eran hematólogos del Instituto de Hematología. Esos fueron los doctores que me dieron el falso diagnóstico de que mi hijo tenía una leucemia aguda. Principio, le hicieron el medulograma y la biopsia un jueves y ya el viernes a solo 12 horas. Esos médicos me estaban dando el diagnóstico de que mi niño tenía una leucemia de Burkitt, una leucemia en cuarto estadio, en lo último, en las últimas. O sea. Y entonces yo no dejé que le hicieran la biopsia de Juan Manuel Márquez, pero en Cuba sí dejé que le hicieran un tercer medulograma y una biopsia, para que esa señora saliera en ese programa diciendo que fue culpa mía, que mi niño se pusiera crítico, que fue falta de oportunidad. Oportunidades tuvieron de sobra. Hemocultivo, láminas periféricas, urocultivo, resonancia de alto campo, todo. Quiero aclarar aquí, delante de todos ustedes, para el mundo, para Cuba, para todos los cubanos que están dentro de Cuba, que ellos tuvieron miles de oportunidades de diagnosticar a mi hijo. Miles. Incluso todo fue bajo presión. Medulogramas bajo presión, resonancias en el CIMED bajo presión, resonancias con equipos de alto campo, lo mejor que ellos tenían en Cuba, que yo conozca y que yo sepa, a mi conocimiento, se le hicieron a Damir. Todo fue bajo presión. Porque que alguna madre cubana, Jesús González, hermano, gracias por estar acá, necesitando de una resonancia, me escriba y me diga que a 100 madres cubanas con un niño llevan al CIME a hacerle una resonancia de alto campo. A ¿Quién ninguna. ha tenido ese privilegio? Disculpe. ¿Quién ha tenido ese privilegio en Cuba? Entonces, yo estoy abierta a cualquier pregunta que quieran hacer, yo se la voy a responder. Una de las primeras preguntas que quisiera hacerle, en algún momento en Cuba, el team de profesionales médicos que participaron en la revista Buenos Días se comunicaron contigo para dejarte saber lo que iban a hacer o pedirte algún tipo de información desde Miami. Ya usted estando aquí, antes de que se publicara el programa de televisión, los médicos y los directores de los hospitales donde estuvo Damir se comunicaron con usted aquí en Miami para al menos consultarle que iban a publicar en la televisión nacional. En ningún momento se comunicaron conmigo para decirme que iban a salir hablando del niño, que mencionaron su nombre. Ellos evitaron mencionar el nombre del niño, pero al final sí lo mencionaron. Dijeron Damir, y Damir es mi hijo. Ellos no me pidieron, no me informaron de nada. Una segunda pregunta para darle paso a otros periodistas aquí presentes. ¿Ninguno de los médicos que participaron atendió a su hijo o al menos supervisó como director de algunos de los institutos médicos a otros de los especialistas? Directamente ninguno. Ninguno puede decirme que ni examinó al niño, ni le pegó un estetro en sus pulmoncitos para saber cómo estaba mi niño. Hay miles de cubanos que ahora mismo nos están viendo y están preocupadísimos por Damir. Su mensaje para estos cubanos, ¿cómo está el niño en este momento y cómo ha sido la evolución? El niño, gracias a Dios que nos puso aquí y gracias a los médicos, a las enfermeras que lo están atendiendo en este hospital donde estamos. El niño está mejorando, gracias a Dios. Mi niño hoy, antes de salir, tuvieron que cambiarle el parche que le aguanta el tubo de la intubación, Mario, porque él mismo se lo arrancó. Él tiene fuerza, él se rasca su cabeza, él está consciente, me responde. Él escucha, muñequito, mi niño está mejorando porque ya tiene su tratamiento específico.
Y otra pregunta, ¿estabas en Cuba cuando la dictadura, específicamente los órganos de la inseguridad del Estado, te acusaron, pusieron a médicos ahí a hablar de ti, a hablar de tu niño en un país, en una dictadura terrible? Entonces, ¿cómo te sentiste en ese momento y cómo sentiste la reacción de la comunidad que se volcó en tu apoyo? No, esos médicos esperaron a que yo saliera de Cuba y el niño para hablar de mí. Pero hubo un programa anterior donde también te acusaron de querer... Razones de Cuba. Exacto, es el programa que me refiero. Fue más una comunicación. A ver, ellos hicieron un video y lo pusieron en YouTube, Exacto. Lo subieron a las redes. Sí, eso fue un oncólogo, el oncólogo Andy Vázquez y la neuróloga Yailin, la que me facilitaba el intermedio para que me trajeran el Coselub, el medicamento tan caro que decían que costaba $500,000, que también fue otra mentira del Ministerio de Salud Pública. Sí, ellos lo hicieron. Yo para Razones de Cuba hice 2 directas, desmintiéndolo punto por punto. Todo está en mi perfil de Facebook. Una madre sola contra un Estado totalitario. Así mismo, Mario. ¿Qué mensaje le envías a otras madres cubanas que sabemos que tienen a niños con tumores, con cáncer, muy delicados en Cuba y que tal vez se puedan sentir un poco intimidadas a raíz de todo esto? Señores, gracias a las personas que se van conectando a la directa. Capitán Mandamás, pórtate bien. Dey Pérez, gracias por estar aquí. Wilfredo Gómez, amigo mío, gracias por estar aquí. Carlos Barreto, hermano, gracias también por estar aquí. Jesús González también, gracias por estar acá. Javier Moreno, gracias también por estar acá. Y vamos, señores, no se olviden de darnos el like y compartir. Vamos allá, vamos a seguir escuchando. Mediático que protagonizó la prensa oficialista en Cuba. ¿Qué le dices a esas madres que tienen a sus hijos en situaciones muy delicadas y que ahora tal vez tengan miedo de hacer lo que tú hiciste? Que yo estuve en su lugar, Javier. Yo estuve en su lugar y sé que es aterrador. Y que yo no las quiero abrumar, porque incluso yo se los dije, estando dentro de Cuba, me tenían aislada en una sala para que no hablara con ninguna, pero que no las quiero abrumar porque estoy incluso en grupo de madres que están dentro de Cuba en una sala de oncohematología con niños enfermos y graves. Y yo se los digo, no las quiero abrumar. Yo estuve en sus manos, igual que están hoy ustedes. Pero yo quiero y les pido a ustedes que cuiden a sus niños, que no confíen ciegamente en todo lo que le dicen los médicos. Porque casi siempre todo es mentira, Javier. Todo lo hacen es como una cortina de humo para que uno no vea la realidad. Ustedes tienen que pedir primeras, segundas y terceras opiniones de médicos no dentro de Cuba, fuera, como mismo hice yo. Una segunda pregunta. En una publicación en tu página de Facebook habías declarado que no tenías ni un termómetro en un momento determinado. Yo sé que hay otros exámenes muy delicados como tomografías que a veces tuviste que seguir protestando, insistiendo para que inclusive en el CIMEC se le pudieran realizar al niño esos análisis. Pero háblanos brevemente de lo básico. ¿Qué más, desde el punto de vista simple o básico, no tuvo el niño? De lo básico, yo tuve que publicar que no tenía que no tenía termómetro. El primer termómetro que me llegó, a ver, para ubicarnos en contexto. Ese día el niño tenía fiebre. Yo le quité el termómetro porque David no salía de una fiebre. Yo le quito el termómetro y se me cae, se me rompe. Le escribo a mi hermana, le digo, no tengo termómetro, se me rompió el termómetro. Déjame ir a la enfermería del hospital, a la enfermería de la sala. Estaba en la sala de oncohematología de Juan Manuel Márquez. Y ver si tiene termómetro. Bueno, allí había un termómetro de cuando el COVID, de los que te ponen en la frente y ya te marca la temperatura. La enfermera que estaba allí me dijo que mamá, le aconsejo que busque un termómetro porque este termómetro no es confiable. Digo, entonces, ¿qué hago? Salí como loca a pedir un termómetro. A ver, yo siempre busqué de ellos y siempre confié en ellos. Primero buscaba de ellos y cuando ellos me decían que no tenía. Bueno, a ver qué pasa, que de momento se fue Cuando ahí. una visita y una osteomielitis. Así mismo hice con el tramadol, cuando ya no podía más de los dolores y en el hospital no había tramadol, que según decían que había todos los recursos. Así mismo hice con las lágrimas artificiales que necesitó mi niño cuando se quedó ciego. Así mismo hice con todo, Javier. Yo primero buscaba de ellos, le exigía al Ministerio de Salud Pública y cuando me decían que no tenía, entonces yo salía
Estamos hablando que tuviste que gastar dinero y comprar inclusive medicamentos que el niño no tenía, que en el hospital no se lo podían dar. O sea, tuviste que utilizar dinero, recursos económicos para comprar insumos médicos. Yo publicaba y más me lo donaba. No tuve, gracias a Dios y a esos cubanos dentro de Cuba y fuera de Cuba. De nada, mi amiga. No tuve que gastar. Soy Alonso, gracias por estar acá. Fueron muchas las donaciones de termómetros, de tramador, de cubanos, de madres. Estrella Hilton desde Facebook, gracias también por estar acá, gracias por vernos. Pueden entrar a la sala, pero ustedes se paran en la puerta, me llaman y yo voy y lo busco. Y hay, esto era lo que tenía, pastillitas, 2, 3 tramador, me llevaban, no tuve que gastar dinero en eso, no tuve que gastar porque todo lo que ellos estaban pendientes de la comunidad dentro de Cuba, el pueblo de Cuba, estaba pendiente de ¿Qué mensaje le envías a esa comunidad que se volcó a ayudarte? Que muchísimas y ese momento que viviste cuando estabas volando en la ambulancia para Miami. Yo tengo que decirles a todos muchísimas gracias. Son muchos para mencionarlo. Todo el que me ayudó a imprimir, todo el que me apoyaba, que me daba el aliento, Eliani, no llores, Eliani, sigue fuerte, lo vas a lograr sacar a Damir de aquí. Es inmenso mi agradecimiento con todos. Ustedes, supongo que con todo este panorama no pueden regresar a Cuba. Están buscando la manera de quedarse de forma permanente aquí en los Estados Unidos. Y la segunda, ¿por qué cree que el régimen la ha utilizado a usted, ha politizado un caso médico y es la cabeza de turco? ¿Qué es lo que ha hecho usted? Dice ella que están buscando la manera de quedarse. Lógicamente, ¿quién va a querer regresar a Cuba? ¿Quién va a querer regresar a Cuba? Yo creo Pregunta. que con las condiciones en las que salimos de Cuba, mi hijo no quiero ni decir la palabra. Mi hijo está vivo porque logramos llegar aquí. Mi hijo, si se hubiera quedado en Cuba, ahora mismo creo que no estuviera ni esperándome allí, cuidado por los enfermeros de ese hospital. Entonces, mi hijo va a requerir una atención médica prolongada, pausada. Yo tengo mi niño pequeño en Cuba. Tengo un niño pequeño que tiene 3 años. Esa pregunta me la han hecho muchísimas personas. Es difícil responderla, porque tengo a mi mamá y a mi niño en Cuba. Y por la salud de Damir, yo haría lo posible y lo imposible por quedarme en este país. Pero porque este país es la vida para mi hijo. Claro, pero teme por la seguridad de su otro hijo. Pero temo por la seguridad de mi mamá y de mi niño. ¿Que han recibido presiones también por parte del régimen cubano? Por parte del régimen cubano, yo digo que los mandan, Mario, las claves. Me dicen, tú tienes un pedazo de ti en Cuba. Sí, las claras son agentes del régimen cubano. Así mismo. No hables así porque tú todavía tienes un pedazo tuyo en Cuba. Así mismo. Tienes a tu niño y eso a veces me da... Yeah. Pero no puedo pararme, no me puedo detener. Yo tengo que decir la verdad, Mario. Tristemente, hay mucha gente en América Latina que ha sucumbido a esta propaganda del régimen cubano que envía médicos por los cuales cobra, porque no son gratis, y entonces dice que reparten salud por el mundo y que la salud pública cubana es una maravilla. Si usted va a cualquier país de América Latina, la gente se lo cree, además. Su mensaje es como una madre que ha tenido que sufrir la represión de ese régimen por denunciar lo que estaba pasando con su hijo, y además de alguien que le ha tocado vivir de cerca la crisis, el colapso del sistema sanitario cubano. El pueblo de Cuba sabe por lo que está pasando, sabe lo que hay, que no es nada, y sabe todo lo que no hay. Yo digo que el que se ponga, y no en mis zapatos, en sus zapatos, porque lo está viviendo, no tiene cómo defender ese sistema. Ese sistema no tiene defensa. Y el que lo defienda es porque se beneficia de él. Yo en ningún momento me beneficié de nada. Mi hijo me lo estaban dejando morir. Entonces mi mensaje es que hagan lo que puedan, que luchen, porque yo siempre lo digo, cuando yo salí en Facebook a hacer una directa, a pedir una gasa, era porque ya yo había pedido en el hospital donde estaba, yo había exigido una gasa. Entonces, desde allí adentro tienen que exigir. Yo no estoy incitando ni mandando a nadie. Y me pueden decir, sí, es muy bonito mandar, pero yo lo hice allá adentro. Yo lo hice en Cuba. Yo hace 2 semanas que estoy aquí.
Entonces, que se defiendan, Dios mío, que hay que defenderse. Hay que defenderse. Nos pudiera hablar más específicamente de la enfermedad, de qué se trata y cuál es el tratamiento. No sé si a lo mejor el médico, como para dar una explicación más médica, digamos, ¿no? Con el micrófono. El niño, como digo la mamá, nació con un problema de salud, que es neurofibromatosis, se producen algunos tumores, pero es una enfermedad tratable. En el caso del niño, yo lo que creo fue que hubo dos cosas. En mi experiencia, como he ayudado a disidentes que han venido muy enfermos, abandono y negligencia. Son las dos palabras. ¿Por qué? Familia, gracias a los que van llegando. Gracias por estar acá. Con problemas pulmonares, bacterias en los pulmones, diagnósticos mal hechos, como decía su mamá, los medulogramas que se hicieron fueron inconclusos, no fueron diagnósticos. Para un resultado de un medulograma, que son pruebas invasivas, que tienen riesgo. Contigo, no Zoila. se hacen, a no ser que sean de verdad indicadas y diagnósticas, tienen mucho riesgo de sangramiento, de infección o de problemas respiratorios. Esos medulogramas fueron inconclusos, pero además de ser inconclusos, el diagnóstico de leucemia de Burkitt fue falso. No tenía la leucemia, que es una enfermedad seria que se trata con quimioterapia. Al darle quimioterapia, ese tratamiento le produce efectos. Y ojo, tú sabes que la leucemia, como lo expliqué en aquel entonces, señores, el 90%, yo podría afirmar el 95% de los pacientes con leucemia en Cuba mueren. Saque sus propias conclusiones, porque a este niño le diagnosticaron leucemia. Saque sus propias conclusiones. Estos secundarios, ¿cuáles? Le baja la hemoglobina, le baja las plaquetas y le puede producir infecciones y sangramiento. Entonces fue una cadena de negligencia que llevó a que el niño llegara en estado grave aquí a los Estados Unidos, que es donde realmente se salvó. Culpar a su madre es una bajeza. De esos médicos que se prestaron para el juego, que no atendieron al niño y culpan a la que luchó por él en un país donde no hay transporte y no hay vivienda, llevarlo de un extremo a otro de la isla para salvarle la vida. Para que entendamos, leucemia y realmente el diagnóstico que tiene, ¿se asemeja? No. Un médico se pudo haber confundido cuando dice, no, es un resfriado, es una gripe. ¿Se asemeja o no tiene nada que ver? No tiene nada que ver. ¿Sabe por qué? El diagnóstico fue falso, porque un medulograma tan rápido no puede dar el diagnóstico. Las biopsias, en mi experiencia, tardan días. A veces hay que darle el alta al paciente a su casa y seguirlo, porque no está la biopsia. 5 o 7 días. Quiere decir que se lo dieron en un tiempo récord. Imposible. Ese diagnóstico fue falso. ¿Y cuál es la gravedad de un diagnóstico falso? Que el tratamiento es equivocado. Y lo someten a una terapia innecesaria y dañina. Esa es mi opinión médica. Desde las redes sociales de Martín Noticias piden que esto no quede en redes sociales nada más y preguntan si están haciendo, están apelando a organizaciones internacionales y si hay algo al respecto. Bueno, si quieren, por un lado, hablando del tema del apoyo, esto más que por organizaciones internacionales o incluso las organizaciones del exilio que estamos acá para apoyar y que invito a Tony y a Orlando a comentar, fue un apoyo de lo que en inglés se llama grassroots, un apoyo de pueblo, de donaciones de a peso. Y lo más bonito del caso, que gracias a las redes sociales dentro de Cuba, se recaudaron millones de dólares. Para eso le pido a tía Nica que nos hable un poco. Primeramente agradecerles a todas las personas que están acá por el apoyo que hemos tenido de siempre, no de hoy, de siempre. Y esto es algo que le debíamos a nuestra comunidad, al pueblo cubano. Agradecerles inmensamente el apoyo que hemos recibido desde el minuto cero, cuando apenas se conocía a Damir. Damir es un niño que venimos luchando hace años, que llegó a mi corazón, en el corazón de todos los cubanos, y agradecemos el apoyo. Es increíble
Yo me contenté muchísimo cuando estábamos haciendo las donaciones, recogiéndolas, porque en nuestro país, donde no hay nada, nuestro país recaudó más de 2 millones de pesos. Las personas en Cuba donaron. Y dentro de Cuba. De que las redes sociales funcionan, de que nos ven, de que nos escuchan y de que nos apoyan. Y ese es el gran mensaje que ha hecho que la dictadura tema e intente desacreditar a esta madre y a todas las personas que hemos estado trabajando para que hoy el niño esté en este país, en este gran país, que no es, lo triste es que tengamos que acudir a otro país a que salga un niño cubano, donde venden una potencia médica que no es, donde miente, donde engaña, donde asesina, donde no le importa la vida de un niño. Es muy importante el mensaje a esas madres que también yo en su momento estuve en ese lugar. Señores, 78 en el vertical y Kingsley. No entiendo nada. ¿Verdad que no? Señores, los que están en vertical, 2 toquecitos a la pantalla y déjenos el like. Ahí, tac, tac, 2 toquecitos. Que hagan lo que toca, que protesten, que denuncien, que la vida de sus hijos está en sus manos, que una madre tiene la obligación de defender a su hijo con la verdad, cueste lo que cueste. Y a la dictadura, vamos a seguir apoyando a nuestro pueblo, porque nuestro pueblo quiere libertad. Y eso lo demostró el 11 de julio. Y eso lo vamos a seguir demostrando. Y a pesar de todas las campañas de descrédito, no le vamos a responder más. Esta es nuestra única respuesta. Y nuestra respuesta es la verdad, que es la verdad del pueblo cubano, que está en Cuba y el que está en el exilio, tantos como yo que no podemos regresar por simplemente pensar diferente. Una pregunta, estos médicos que han salido y que están haciendo acusaciones, violando sus juramentos, estos médicos están también incluidos en la base de datos de represores del régimen cubano. Sí, todos están incluidos en la base de represores. Decir que ellos tuvieron el cinismo de decir que esta había sido una campaña que se les había escapado de las manos, que habían sentido linchamiento en las redes sociales. Eso dijeron, porque de verdad esta campaña demostró que todos juntos podemos, que todos juntos podemos conseguir lo que todos queremos, que a pesar de nuestras diferencias, que pueden ser muchas, la idea es una, centrarnos en que nuestro país necesita un cambio de sistema, por nuestros niños, por nuestras madres, por nuestros ancianos, por nuestra comunidad. Una cosa importante para recalcar ahora con la pregunta que acaba de hacer Mario, creo que todos acá en nuestra comunidad, y creo que hablo por Donny y por el doctor Boronat, nos unimos en pedirle a la administración del presidente Trump, a la secretaria Christine Noem, que ponga a estos médicos en esa lista de personas que son cómplices de esta dictadura y que no tengan ningún tipo de derecho migratorio con respecto a los Estados Unidos. Un brete no, Alexander Reyes me dice Campa, creo que un brete está enredado, no un brete. Los médicos y Cuba en general están enredados. Porque esto lo están viendo, creo que son, como dijeron ellos, como 50 medios internacionales. No eso, creo que el doctor Ruano no había llegado hasta el momento aquí, donde están ellos haciendo él salió, pero creo que él no había llegado, que es el doctor que trae todas las pruebas. Y yo creo que no había llegado, fíjense. Y pedimos, además, por todas las otras madres. Qué ironía que esa dictadura tan feroz, tan militarista, termine siendo más golpeada por el amor de una madre que por cualquier otra cosa. Y pedimos también al secretario de Estado, del Departamento de Migración. No, Tole, gracias hermano por estar acá, Zoila también. Esta causa, no solamente la nuestra de hoy, sino también la de el niño Jesús, irónicamente, hijo de María, que tiene de información de sus huesos y que verdaderamente también está luchando y esperando, porque este es un caso representativo con un hijo que tiene la suerte de tener una madre que no le teme a nada y que tiene la elocuencia para poder decir lo que otras madres sienten.
pero como ella hay muchas otras madres en Cuba luchando por sus hijos. Desafortunadamente, un país que se vende como una potencia médica cuando abandona a los propios ciudadanos cubanos. Y un país que, si ustedes pasan estas paredes y ven las estadísticas de la Cuba de los años 50, era no solamente la primera potencia médica de las Américas, sino tenía más médicos per cápita que todos los países europeos. Entonces, señores, le pedimos no solamente a las madres que sigan alzando sus voces, pero a los funcionarios de este país que nos apoyen y que y se unan a nosotros en este llamado humanitario. No sé si alguien más quiere decir algo para terminar. Yo. Gracias. Yo quería decirles a todos, terminar diciéndoles que, como siempre, yo he dado a conocer en mi Facebook, que es la única red social que yo tengo, todo lo que acontece con Damir. Mi hijo está pendiente a una enucleación ocular de su ojito izquierdo, el único ojito por el cual él veía. Él está ciego por las radiaciones que no debieron darle a los 2 años de edad, entre 2 y 3 años. Él se quedó ciego de su ojito derecho por radiaciones que no llevaba. Y el Ministerio de Salud Pública cubano lo sabe, que a mi hijo le dieron quimioterapia y radioterapia para un tumor completamente benigno y que eso le ha traído consecuencias en su vida. Incluso que por culpa de eso puede que hoy esté enfermo con el cáncer que tiene. Entonces, el único ojito que le servía, que era el izquierdo por el cual él veía, también es culpa del Ministerio de Salud Pública que hoy por hoy esté esperando una operación para perder su ojo izquierdo por culpa de la bacteria que contrajo intrahospitalaria en los hospitales de Cuba. No sé si fue en el Juan Manuel Márquez, no sé si fue en el Instituto de Neurología y Neurocirugía o en el Instituto de Hematología, pero como hay mala higiene en todos los hospitales por los que pasamos, mi niño contrajo una Klebsiella, contrajo un enterococo, llegó con pseudomonas, unas en menos cantidad y otras en mayor cantidad. Hoy por hoy mi hijo tiene que perder el ojito izquierdo porque tiene una bacteria que no es sensible a ningún antibiótico que pueda combatir esa bacteria dentro de su ojo. Necesitan hacer una enucleación por la cual estamos esperando, que no se la ha podido realizar porque por el tema de su presión arterial. Le baja, le sube por la sedación porque está intubado. Entonces, eso también es culpa del Ministerio de Salud Pública, que a mi niño tenga que perder el ojito porque no le llegue esa infección al cerebro. Una pregunta, sabemos lógicamente que existen grandes diferencias entre los hospitales cubanos y los hospitales, ¿no?, en países donde hay muchos más recursos que en Cuba. Únicamente pudieran preguntarse hoy, y yo sé la respuesta, pero quiero que se la deje saber a todas las personas que además están muy contigo, que nos están viendo por las redes sociales. Tú estás aquí, ¿con quién dejaste el niño en el hospital? Con las enfermeras, precisamente con el enfermero Salvador, que es el enfermero que atiende, que está hoy de 8 de la mañana a 8 de la noche con el niño. Yo vengo con el trauma de Cuba, de no poder dejarlo solo. Yo me pasé 6 meses ingresada con Damir, día y noche, durmiendo en ocasiones con él, durmiendo en ocasiones en un sillón. Y hoy por hoy puedo salir del hospital porque confío plenamente en lo bien que lo atienden en ese hospital. Y creo que todos los hospitales de aquí sea igual, porque además me lo han dicho. A mi niño yo no tengo que pegarle un dedo encima. Yo vengo con ese deseo de cuidarlo, de limpiarlo, de pasarle una toallita húmeda, pero yo no lo tengo que hacer. Lo cambian de posición, yo no tengo que pedir que le curen sus escaras. A ver, él llegó con escara, ya mi niño no tiene escara. No tiene nada, no tiene ninguna lesión. Y yo no tengo que estar saliendo del cuarto a buscar al enfermero. El enfermero está sentado mirando todo el tiempo el monitor del niño, su ventilador aquí y mirando para adentro del cuarto del niño. Pero Alexander, esto es lo que debería hacer cada madre que tiene su niño en los hospitales de Cuba y que sus hijos le están dando los diagnósticos mal, diagnósticos erróneos. Le están poniendo medicamentos erróneos. Esto es lo que debería hacer cada madre en Cuba para que salven a sus hijos. Esto que está haciendo Elianes aquí. Y le doy gracias a Dios por eso. En Cuba tengo que agradecerle
a enfermeras que también cuidaron al niño, y eso también lo quería decir aquí. Cuando yo salí de Cuba, hice un video agradeciéndole a la enfermera Daimari. A ver, tengo que agradecerle a la enfermera Daimari, a la enfermera Alianis, que si ve esto, quiero mandarle mis gracias desde aquí porque no pude dársela. A Alianis porque pidió la baja, porque ya no podía trabajar más allí. Tengo que darle las gracias porque me decían, mamá, descanse, duerma, que nosotros sabemos la lucha que usted tiene. Mamá, la enfermera Daimari, mientras que el doctor intensivista Raúl, que si me ve, quiero que... Por esto que va a decir ella aquí, yo le dije a ustedes en ese momento que yo no podía criticarla por ella despedirse de esas personas. Miren, lo va a decir la misma madre y se los dije yo a ustedes. Hay muchos médicos, hay muchas enfermeras que no son parte de ese régimen, pero tienen que hacer su trabajo. Esos 4 médicos que salieron son unos descarados. Los 2 que salieron, que no le quisieron dar a ella, pues la firma o la carta para que saliera de Cuba, son unos descarados. Pero hay muchos médicos, como hay muchos militares, como hay muchos policías, que no quieren ser parte del régimen, pero es su trabajo, que está mal, porque yo me retiraría, pero bueno, hay muchas personas que no lo quieren hacer, pero no son malas personas y lo sabemos bien, señores. Los pies sobre la tierra. Yo no voy a salir a decirle a usted, no, todos los médicos son malos, ni todos los militares. No, porque no es así. Y es la realidad. Quiero decirle estas palabras. Venía y le amarraba a mi niño el tubo de la intubación fuerte, que le trozaba su boquita y le pelaba su cara. El enfermero, el doctor Raúl, que no en una ocasión no dejó que yo le curara a mi hijo las escaras porque decía que la piel solamente ocupa un 5% de la sangre del cuerpo y que a él nada más que le preocupaban los pulmones del niño, el hígado, los riñones, los órganos diana, el corazón, y no me dejaba moverlo mientras Damir estaba entubado. Ese doctor Raúl, yo le decía, a usted no le importa la piel porque no es su hijo, pero a mí sí me importa todo de mi hijo. Como a mí mismo me importan los pulmones, el corazón, los riñones y el hígado, me importa su piel y yo necesito curarle las escaras. Esa enfermera me decía, no mamá, déjalo, vamos a cambiarle la gasa al niño. Y ella me ayudaba a curarlo, a cuidarlo. A todas, a la enfermera Dania, a todas se los tengo que agradecer. Por eso di gracias y le di gracias a ellas antes de salir de Cuba. Hay miles de personas que nos están viendo en este momento en vivo y desde Cuba la inmensa mayoría. Los mensajes son conmovedores. Todos dicen, gracias a todos. Dios va a poner su mano sobre la vida y todos celebran con valentía. Gracias a todos, a todos. Al que me escribe, al que me dijo, Eliani, no te puedo ayudar con dinero, pero te voy a ayudar con mi fuerza. Eliani, no tengo dinero en mi tarjeta, tengo 50 pesos y esos 50 pesos te los voy a transferir. A todo el que le atendí sus mensajes, a todo el que no se los pude atender porque fueron muchos, les pido disculpas y mis gracias son infinitas para todas esas personas. Para todas esas, es que yo, si tengo otra vida, no me alcanza para darle las gracias a todo el cubano dentro de Cuba que se quitó lo que tenía para donármelo para Damir. Marcel, decir algo breve aquí. Sí, algo breve antes de terminar, que Pentón y Javier lo han mencionado. La ley de privacidad del paciente es internacional. En Estados Unidos se llama HIPAA, pero existe en todas partes del mundo. No se puede hacer una conferencia de prensa ni salir públicamente a hablar de un paciente sin la autorización del paciente o los padres. Violar esa ley de privacidad lleva pérdida de licencia del médico o de la enfermera y expulsión del sistema de salud. Eso no se puede hacer. Y en el caso del niño lo hicieron sin el consentimiento de la madre. Quería aclarar eso porque ustedes lo habían preguntado al principio, pero no se había aclarado desde el punto de vista médico legal. Gracias. La última pregunta, pues el sistema médico aquí en Estados Unidos es bastante mejor que el cubano, sin embargo es carísimo. Yo no sé si están estudiando algún tipo de ayuda, si aquí hay una parte de GoFundMe, o cómo piensa enfrentar todos esos gastos médicos que hasta un italiano te cobra $250 cuando uno pisa un hospital en Estados Unidos. Bueno, mi niño, sí, igual me puedes ayudar. Mi niño ya tiene seguro médico y yo también. Bueno, ya mi niño llega, mi niño no espera,
A ver, llegando a Estados Unidos, ya él estaba inscrito, y él tenía su cuarto y su cama en el hospital para el que fuimos. No, y recuerden que el hospital pidió un fondo de $300,000, que eso se buscó. La El cuenta. hospital pidió un fondo, no es que, o sea, había un gasto, hay gastos que pueden ser cubiertos por los seguros privados, por el Medicaid, por el Medicare, pero también en este caso se pidió un fondo en caso de que fuera necesario. Creo en Estados Unidos nadie muere sin asistencia médica, en ningún hospital. Creo que es muy importante aclarar esto porque hay muchas dudas respecto a los fondos, respecto a qué se hizo y cómo se hizo. Cuando el niño se puso en estado crítico, nosotros nos quedamos sin alternativa porque dijimos, no vamos a poder sacar el niño. ¿Qué sucedió? Antes de que entubaran al niño, Eliani me hace una llamada y el niño me hace prometer que iba a venir al país de los juguetes antes de ser intubado. Eso, Aileen, que no se encuentra aquí, que fue la otra persona que trabajó a la par mía, nos hizo reflexionar. ¿Qué podíamos hacer para traer al niño para acá? Y es ahí que se busca la opción de una ambulancia aérea. Varias personas fueron donde los congresistas, que hay personas aquí presentes, a hablar con los congresistas, varios se fueron a ver, pero teníamos la situación de la ambulancia aérea. Ahí cuando comenzamos a recaudar para la ambulancia aérea, primeramente se hizo un primer contrato, pero ese contrato no trabajaba con el hospital y hubo que hacer otro contrato. De ahí se fue que se hizo la recaudación de fondos, porque hay un GoFundMe que aún sigue bloqueado, porque el niño se encontraba en Cuba y al no estar acá, pues esos fondos no podían ser utilizados y a pesar de que se ha escrito la plataforma, aún está bloqueado esos fondos con un poco más de $35,000. Y es entonces que se hace la recaudación, se hace la ambulancia, fuimos a los hospitales y nos dicen que debíamos tener una cuenta de respaldo. Cuando a mí me dicen que había que buscar una cuenta de respaldo de $300,000, yo dije, no puedo con esto. Las piernas se me ablandaron y dije, tengo que salir en vivo, hacer una directa y hablar con las personas y decirles lo que está pasando. Todos saben el nivel de desespero, porque era una promesa que se había hecho que el niño iba a llegar al país de los juguetes. Es entonces que yo le pido a todos los activistas que me apoyen, a los periodistas aquí presentes, les rogamos ayuda. Y es entonces que empezamos a recaudar y había que buscar esa cuenta de respaldo. Yo hago una transmisión en vivo y una seguidora mía, amiga de Eliani, me llama y dice que corte la directa, que ella va a poner esa cuenta de respaldo de más de $300,000, $600,000. Eso sucedió. Pero cuando vamos al banco, esa cuenta de respaldo no se podía utilizar en 7 días y no teníamos tiempo. Yo volví a caer en shock y no sabía cómo decirle a la comunidad lo que me estaba pasando. Pero aún así lo hice. Pero como aquí hay ángeles, yo sé que sí, que Dios existe, hubo la manera de poderle hacer al niño un seguro que respaldara su viaje. Y ese seguro, gracias a ese seguro, el niño pudo llegar a este país, pero no termina ahí la historia. Cuando el niño llega a este país, en menos de 24 horas, recibe su seguro médico, que el niño no está pagando nada, absolutamente nada, porque este es el país de los supuestos malos que hace cosas buenas. Así mismo. El niño no ha pagado nada de su tratamiento. Y eso es algo que quiero reconocer y agradecer. Para esas personas que hablan de que el que no tenga dinero en este país no es atendido, otra mentira más. Gracias. Hay miles de comentarios así ahora en las redes sociales diciendo Dios bendiga a los Estados Unidos. Y Dios bendiga a los Estados Unidos. Dios bendiga a los Estados Unidos. Gracias. Para las personas que me preguntan, la cuenta de GoFundMe está en pausa. Está puesta, pero está en pausa hasta que la plataforma decida desbloquearla. Una vez que esté desbloqueada, yo voy a seguir compartiendo porque Eliani va a necesitar ayuda porque Eliani va a llevar mucho tiempo en ese hospital. Y es una persona que tiene vida. Los que quieran ayudar, perfecto.
pero siempre nos va a tener a nosotros para apoyarla, va a tener el pueblo cubano. Quiero agradecer inmensamente, señores, el exilio yo les agradezco, pero a esos cubanos que me llamaron desde adentro de una sala de terapia intensiva con su hijo y decirme, tengo 50 pesos y lo único que... Disculpe. Muchas gracias. Quedan todas estas personas acá para hacer cualquier tipo de entrevistas uno a uno. Muchas gracias por venir y seguiremos en contacto. Gracias. Y hasta aquí, bueno, la intervención de Elian y Daniuska y del exilio que también estaba ahí. Señores, una cosa cierta es que, y como lo dije ahorita, y lo dije en ese momento porque salieron muchas personas, lógicamente, mostrando o dando su opinión, que está muy bien. Cada cual tiene su opinión, vivimos en democracia y está bien. Pero yo sí no critiqué a Eliani porque primeramente es su hijo, es la que estaba pasando por ese momento. Y la realidad es que todos los médicos, como ya lo dije, esto quizás no lo entiende el que no vivió en Cuba o el que no quiere darse cuenta de la realidad de Cuba. Hay muchas personas que lógicamente se hacen fanáticos de muchas personas y no se dan cuenta de la realidad. La realidad es esta: no todos los médicos cubanos son malos. Hay unos que son unos HP que le hacen el juego a la dictadura, pero no todos los médicos son malos. No todos los médicos son malos. Aparte, los médicos se pasan luego de una larga temporada que nos pasamos todos los cubanos en las escuelas, adoctrinándonos, ¿verdad? Porque de eso se encarga la dictadura. Los médicos tienen que salir y estudiar 6 años más, que son 6 años duros en Cuba, que usted sabe cómo se pasa esa etapa, esa temporada de estudio, sin recursos, sin nada, prácticamente. Yo lo sé porque mi esposa es enfermera y yo sé qué es lo que son 5 largos años de estudio, ¿verdad? Entonces muchos médicos no quieren perder sus títulos. Obviamente que muchos médicos no quieren perder sus títulos porque lucharon por eso. Muchos tienen perspectiva quizás de irse de Cuba. Muchos tienen perspectiva de que los americanos entren a Cuba y salven a Cuba. Muchos se quejan de una forma u otra, pero usted sabe bien que médico que se queje en Cuba, médico que va preso. Aunque nosotros sabemos muy bien que sería más fácil para ellos renunciar a sus trabajos, renunciar a sus títulos, no lo van a hacer. Simplemente no lo van a hacer porque fueron 6 años largos que ellos estudiaron y firmaron, sobre todo, ellos firmaron defender o defender, o no sé cuál será la firma que ellos dan al final de sus carreras, con el pueblo cubano, no con la dictadura. Lo que pasa es que la dictadura se encarga de, lógicamente, coaccionarlos o obligarlos, como sea, porque los médicos en Cuba pertenecen a la dictadura. Y si usted, mire el doctor, ¿cómo se llama? El que puse el otro día. Y varios doctores que se han protestado y se han ido en contra de la dictadura y le han quitado sus títulos. Entonces, sí sabemos que hay muchos médicos descarados. No estoy diciendo que no, ni que no. Sabemos muy bien que hay centenares de médicos descarados que, mire, esos mismos 4 que fueron ahí a mentir, los otros 2 que no quisieron darle la firma a Eliani, por ejemplo, que salieron diciendo ahí que ellos no podían dar la carta porque Eliani quería que pusieran en esa carta que Cuba es un estado fallido y que la medicina cubana es una mierda en estos momentos. La medicina cubana es una mierda en estos momentos. Si no, ahí tiene la prueba cuántos niños han muerto en los hospitales de Cuba. Entran con un dolor en un dedo del pie y salen muertos, salen en una caja de muertos. Este diagnóstico está mal. Un diagnóstico de leucemia cuando el niño no tenía leucemia, pero ¿para qué lo hicieron? Saque sus conclusiones, como yo le dije. Quizás lo hicieron para matar a este niño, porque no sabían incluso ni lo que tenía el niño, no tenían recursos para salvarle la vida a este niño. Bueno, vamos a decir que el niño tiene leucemia, se murió el niño y le echamos la culpa a la leucemia. ¿Ah? Porque si no, ¿por qué mueren tantas personas en los hospitales? ¿Por qué es que mueren tantas personas en los hospitales? Pero señores, sí sabemos muy bien los cubanos que no todos los cubanos son, no todos somos malos. No todos somos, porque si no tuviéramos los youtubers que defendemos a los cubanos de a pie y pedimos, al menos yo, intervención para sacar a la dictadura. Intervención para sacar a la dictadura, no para el pueblo de a pie. Entonces sabemos muchos cubanos que somos buenos, hay muchos médicos, hay muchos militares, aunque la situación de los militares es un poco diferente, porque si usted pasa el ejército
Miren aquí, si tú pasas el ejército y tú sabes que eso es una mierda y ya tú tienes acceso en estos tiempos al internet y sabes la historia real, ¿qué haces tú de militar? ¿Qué tú haces de militar? Pero no eso, a ti te obligan a ir 2 años al servicio militar. Después que te obligaron, ya si tú te quedas en el servicio militar, ya tú eres un descarado ya. Ya tú eres un descarado ya. Ah, bueno, dentro de esos descarados hay muchos descarados que tampoco quieren ese régimen ahí, pero por ellos mismos, porque es diferente a los médicos. Los médicos es una profesión. Ser militar es un descaro en Cuba en estos momentos. Es un descaro porque es tú vivir de la teta de la dictadura, aunque los médicos también quieren ser médicos para irse de misiones y este tipo de cosas, pero es un poco más diferente. Entonces, por eso fue que yo no critiqué a Elian al comienzo, porque yo sé que lo que se pasa en los hospitales, porque mi hija fue enfermiza cuando fue pequeña, y sé muy bien que no todas las enfermeras, no todos los médicos son malos. Incluso cuando tú vas al hospital, los médicos te dicen a ti, no tenemos la medicina aquí, pero mira, búscala en los Estados Unidos si tienes un familiar. Y o sea, ese médico te está diciendo a ti lo que tú tienes que hacer porque no la tienen en el hospital. Ahora, el médico podría decirte, no, mira, portarse como un HP y decirte, no tenemos la medicina y no hay medicina en la farmacia ya, y dejarlo ahí. No, pero muchos médicos te dicen a ti, mira, no tenemos la medicina, pero busca esta medicina así en el extranjero, que esa es la pura realidad.